Dominique Pérez es administradora de empresas, consultora organizacional en las áreas de liderazgo personal, liderazgo gerencial en grandes compañías nacionales y multinacionales, con más de 10 años de experiencia, certificada en diferentes metodologías internacionales con firmas de consultoría globales. Ha sido docente en varias universidades, invitada especial en diferentes medios de televisión y radio, programas de transformación, etcétera, y además autora de modelos de implementación de liderazgo personal y gerencial. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Sin Reserva. Hoy vamos a hablar de un todo su interés como siempre. La idea es que ustedes puedan transmitir sus preguntas. Pregunte sin reserva, aprendamos sin reserva. Es la estrategia de este espacio para que ustedes puedan compartir con nosotros. Hoy el tema es la resistencia al cambio. Cómo adaptarnos a este nuevo mundo, qué debemos hacer. Realmente hay muchas personas, muchas organizaciones, muchas personas que están oponiendo resistencia en este momento. Eh, Vamos a ver, tratarnos de conectar en este momento. Vamos a poner primero acá, a fijar. No, esto no es Dominique, ok. Estamos esperando a que Dominique nos acepte. Dominique, si estás viéndonos, para poder comenzar, ya te envié la invitación, ¿vale? Susi de Valenzuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lina Lucic 1, gracias por conectarse con nosotros. Andrés Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a intentar, primero vamos a poner acá nuestro tema de hoy, que es la resistencia al cambio. Y cómo adaptarnos. Bueno, perfecto. Vamos a transmitir con nuestra invitada del día de hoy. Palinero se unió también. Gracias, Paito, un saludo. Hola, Ahora sí. Dominique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo vas? Te estábamos esperando con ansias. No me llegaba la invitación y no puede entrar si no lo invitan. Tan raro, pero ya te la había enviado. Pero bueno, qué bueno que Ok. puedas estar acá con nosotros. Feliz de compartir acá contigo con tan excelente comunicador y de tener esta conversación con las personas que quieren escucharnos y compartir y sobre todo un tema tan fascinante, José. Bueno, pues Dominique, ya conocen el perfil de Dominique, ya pues estuve mientras que tú podías conectarte presentándote. Entonces comencemos a hablar de la resistencia al cambio y de cómo nos adaptamos a este nuevo mundo. Y quiero que iniciemos identificando cuáles son quizá esos retos más importantes que tenemos en este momento como personas y como empresas. Pues José, mira, querámoslo o no lo queramos, el cambio es la única constante que tenemos en la vida. Hoy simplemente creo que la humanidad globalmente está afrontando un cambio que nos afecta en este momento a todos en el mismo momento, pero realmente el cambio es una constante que siempre está allí, siempre, ¿sí? Unas veces obviamente son cambios más inesperados, más bruscos, como esta situación que creo que nadie lo hubiera pronosticado, otras menos brusco, pero el cambio es una constante que siempre está allí y tiene que estar allí porque hay un modelo que habla como de una curva de crecimiento que vivimos las personas y las organizaciones y las marcas inclusive, en donde como que al comienzo todo es, hay procesos nuevos, hay rutinas nuevas y de pronto después de una etapa de un tiempo, que el tiempo es distinto en cada persona o en cada empresa o en cada marca, viene como un ciclo en donde todo está estándar, ¿sí? Todo, ya tú tienes tus rutinas, tienes tus costumbres, tienes tus hábitos, tienes tus ingresos, tu método
de vivir, de trabajar, de vivir en familia. Y en el caso de una organización también como que todo está fluyendo y todo está creciendo y los resultados se están dando. Y de un momento a otro como que todo se empieza a desboronar. Y es un ciclo normal, cuando llega un cambio de cualquier tipo, de cualquier tipo. Lo que pasa es que desafortunadamente los seres humanos tendemos a ser resistentes a salir de esa zona de confort o de esa etapa, de esa curva donde todo está fluyendo, donde todo se está dando, y nos resistimos simplemente porque nos sentimos vulnerables, ¿sí? Nos sentimos vulnerables en nuestros ingresos, en nuestra salud, en nuestra vida. Entonces tenemos una resistencia, pero el cambio siempre, siempre va a estar allí y esa curva vuelve y se repite. Entonces hay unos nuevos inicios y otra vez entras en zona de confort, pero tarde o temprano viene otro cambio. Y el cambio puede ser una tragedia en tu vida personal, una pérdida de un ser querido, una pandemia, un cambio de trabajo, una pérdida de un trabajo. Entonces es como ese ciclo que siempre tenemos que, digamos, asumir como parte de la realidad de esa curva que se vuelve y se repite. O cada 3 años, o cada 5, cada año, pero el cambio siempre está allí. Y es eso que nos mueve de ahí y nos invita a tener como unos nuevos comienzos, ¿no? Alguien decía en estos días y me pareció muy valioso su comentario, y es que nosotros morimos permanentemente y volvemos a nacer, ¿sí? Y probablemente no lo llamemos así, me impactó mucho ese término, pero es verdad, morimos cuando perdemos un trabajo, morimos cuando perdemos una situación, una circunstancia a la que estábamos acostumbrados, morimos cuando perdemos un ingreso constante. Entonces hay que volver a nacer y hay que volver a salir de allí a un nuevo inicio, ¿no? A un nuevo comienzo. Morimos cuando se nos transforma todo, cuando se nos cambia el método. Tú hablas de algo muy importante y es el método. Ya teníamos una metodología de cómo hacer las cosas. Estábamos en nuestro espacio de confort, sabíamos nuestras rutinas, sabíamos a dónde íbamos, sabíamos cómo generar recursos para nuestro hogar, sabíamos cómo simplemente nos podíamos divertir. Era como una dinámica constante y frecuente, y de repente esto que no discrimina a nadie, Dominique, pues llega a decirnos todos tienen que cambiar. Y ahí es donde la incertidumbre y la angustia, producto natural de lo que estamos viviendo, pues nos hace esa resistencia, me imagino yo, al cambio. Y ahí es donde yo quiero ir, Dominique, porque ¿cómo hacemos entonces para crear un nuevo método? Los seres humanos, entiendo que pues nos adaptamos muy fácil, pero hay gente que hace resistencia a ese cambio. Y quiero saber cuáles son las causas por las cuales la gente pueda tener resistencia al cambio. Pues mira, justamente la respuesta está en lo que tú acabas de decir. Dijiste, las personas nos adaptamos muy fácil, no creas, no es tan fácil, no es tan fácil. O nos adaptamos como de manera forzosa muchas veces, pero no genuina, ¿sí? Y la resistencia obedece justamente a los miedos, a la incertidumbre, ¿sí? A que no tienes un resultado tan esperado como lo venías trayendo. O sea, sabías que si ibas a trabajar te llegaba el ingreso al mes, o sabías que si llegaba el fin de semana salías con tus amigos, o las personas que estudiaban sabían cuál era su agenda de estudio. Entonces, la resistencia es justamente porque todo es nuevo, ¿sí? Porque no estás como en ese ciclo tradicional, típico, rutinario, y eso genera miedos, incertidumbres, vulnerabilidad. Entonces, como que el ser humano tiende a protegerse y a resistirse a ese nuevo comenzar, porque como que uno dice, otra vez comenzar, es como cuando la gente dice, otra vez casarme, volver a empezar, otro trabajo nuevo, otro colegio nuevo, otra universidad nueva. Hay una resistencia a lo nuevo, ¿sí? A la incertidumbre. ¿Por qué? Por temor de perder algo. Pierdes tu tranquilidad, pierdes tu serenidad, pierdes un resultado esperado que ya lo tenías. Entonces, como tú dices, es natural. Es natural. Lo que no nos ayuda para nada es quedarnos en ese primer temor, ¿sí? Quedarnos en ese primer miedo. Es lo mismo que una marca que no se reinventa, es lo mismo que una organización que cuando llega un cambio, la diferencia es que hoy el cambio, como dijiste tú, nos toca a todos en el mismo instante. Esa es la única diferencia. En cambio, antes, pues le daba cáncer era al vecino, ¿sí? O se quedaba sin trabajo era el tío,
o sí, o se enfermaba tal familia, ahora somos todos, y por eso hay como tanta angustia y tanto temor, porque estamos todos desde esa perspectiva en la misma situación. Pero esos son los miedos que no nos permiten como seguir adelante, y si tú te quedas ahí, ¿sí? Pues tiendes a desaparecer. Y yo siempre hago paralelos con las organizaciones y las marcas, porque siempre he dicho desde el punto de vista de liderazgo personal que nuestra vida es la empresa más importante que lideramos. Entonces, si nosotros nos quedamos en esa situación de incertidumbre, preguntas, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo me reinvento? ¿Qué empiezo a hacer? Ya no puedo disfrutar la fiesta con 15 personas, sino que ahora me toca por video, ahora me toca estar más con mi familia que antes. Y cuando nos quedamos en esas preguntas sin respuesta, pues pasa como pasa con una marca. Pierdes vigencia, ¿sí? Tu vida se vuelve, o tu empresa personal se vuelve aburridora, tediosa, triste, llena de pánico, de ansiedad. Entonces el desafío es no quedarse en esa incertidumbre. Claro, muchas organizaciones y muchas personas empiezan con lo que tú dices, la pensadera y empezar a maquinar qué ocurre. Muy bueno lo que tú dices, porque morimos muchas veces y muere cuando se termina una relación. Entonces las personas se quedan, por ejemplo, pensando, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué nos pasó esto? Y no son capaces de dar el siguiente paso. Entonces, en medio de esa situación de inconformismo, por supuesto, con lo que está pasando, algunos empiezan a pensar, la nostalgia regresa de, ay, cómo éramos antes, ay, cómo estábamos. Otros, en cambio, que es lo que ya se ha visto también en la práctica, empiezan a pensar es, listo, chévere eso de atrás, ya no fue, ¿qué vamos a hacer adelante? Y ahí es donde yo quiero que tú nos puedas ayudar, porque es como tomar decisiones en medio del miedo y la incertidumbre, porque es que evidentemente, pues tú como ya tenías tu método, como ya todo fluía, y de repente hay un cambio total, ¿tú cómo hacer para creer en lo que tú vas a empezar a proponer, en el siguiente paso que vas a dar en medio del miedo y la incertidumbre? ¿Cómo tomamos decisiones? Mira, eso es una pregunta bien profunda para una respuesta casi que de un taller, pero la vamos a resumir en esta conversación tan interesante. Mira, los eventos suceden, los eventos son neutrales, ¿sí? Son neutrales. Y cada persona, cada ser humano, de acuerdo a la manera en que ve el evento, a sus paradigmas, a su manera de ver la vida, lo califica, ¿sí? Lo califica o de bueno o de malo. Aquí lo interesante es entender un poquito cómo es como ese ciclo básico de cambio de los seres humanos. Los seres humanos tenemos unos mapas mentales, como vemos el mundo, como lo percibimos, como percibimos los eventos. Obviamente esos mapas nos vienen de nuestras creencias, de la manera en que nos educaron, pero eso ya pasó, eso ya está ahí, ¿sí? Pero a la luz de esas percepciones que tenemos, nosotros, digamos que concluimos algo de un evento, sacamos unas conclusiones aquí y tenemos acá, nuestra mente empieza a tener unos diálogos mentales, ¿sí? Como yo le digo a la mente, la loca de la casa, porque ella habla y habla y habla y habla, y de acuerdo a cómo tú piensas, y esto que estoy diciendo está, digamos, investigado y probado, esto no es una percepción mía, es lo que sucede en los seres humanos. A la luz de cómo tú percibas las cosas, tú empiezas a tener una conversación interna en tu mente. Y de acuerdo a esa conversación, a esos pensamientos que te invaden, tú actúas. Y de ahí viene la famosa frase, si siempre piensas como has pensado, ¿sí? Actuarás como siempre has actuado y obtendrás lo que siempre has obtenido. Es decir, las acciones y lo que nosotros hacemos realmente son en gran parte consecuencia de nuestros pensamientos. Entonces, cuando tú dices cómo hacer o cómo empezar uno a decir, ok, este evento ya pasó. O sea, tú puedes darte golpes de pecho, pero los eventos suceden con o sin tu consentimiento, suceden, ¿sí? La enfermedad que te llegó, la pandemia, la pérdida de un trabajo. Entonces, ¿cómo yo empiezo a trabajar en esos pensamientos, en esos diálogos internos, para que mis acciones estén coherentes a esos pensamientos? Entonces, un primer paso es de verdad parar y cambiar algunos paradigmas, algunas percepciones de los eventos y empezar a ser un testigo de esa mente y de esos diálogos internos negativos que muchas veces son ensordecedores, derrotistas, negativos, porque cuando estamos en estos momentos de cambios,
digamos que las personas o nos volvemos, tenemos la tendencia o a volvernos víctimas, o a ponernos muy tristes, o a ponernos absolutamente abrumados y confundidos, depende, pero caemos en algunos de esos grupos. Listo, es normal, somos humanos. La pregunta es salir de ahí. ¿Cómo salir de ahí? Primer paso, entender que nuestros pensamientos, ¿sí?, no pueden vivir solos. Nosotros tenemos que tener un absoluto control sobre esos pensamientos para que nuestras acciones vayan en línea con esos pensamientos. Porque cuando asumes ese papel de víctima, de esto está muy duro, esto es muy difícil, no sé cómo va a salir de acá, es difícil que tus acciones también ejerzan un resultado positivo, ¿me entiendes? Mucha gente se ancla al tema espiritual, del tema, y eso no está mal, eso está bien, es una dimensión que hay que trabajar, pero algo muy importante para salir de esos momentos es, ok, ¿cómo es mi nuevo pensamiento? ¿Cómo es realmente mi nuevo diálogo conmigo mismo? Y cómo de ahí paso a tener una acción propositiva y a ver de ahí un sentido de oportunidad. ¿Sí? Un sentido de oportunidad. Por ahí, de hecho, veía un comentario, estaba tratando de leerlo, no alcanzo a leerlo bien, pero la pérdida de un trabajo, la pérdida de unos ingresos, inclusive tragedias peores. Hay que vivir un duelo, es normal, pero hay que salir de ahí empezando por trabajar nuestra mente, empezando. Obviamente la mente no es lo único, porque eso tiene que ir acompañado de una acción. Ujú, ujú. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar a leer, Dominique, los comentarios, como tú nos dices, de algunas personas que ya están acá conectados con Sin Reserva, hoy con este tema tan importante de la resistencia al cambio y además, pues cómo adaptarnos. Ya nos entregarás algunas herramientas de qué podemos hacer de manera práctica. Dice acá Paito, pero ¿cómo hacer para superar el duelo, por ejemplo, al trabajo y al sueldo? Sí, mira, ese es un ejemplo primero muy típico y segundo que creo que lo hemos o lo han vivido o lo hemos vivido muchísimas de las personas. ¿Cómo superarlo? Lo primero es entender que es un evento que ya sucedió, ¿sí? Si tú realmente pierdes un trabajo, pierdes unos ingresos, obviamente eso va a tener un impacto, pero tú tienes solo dos caminos ante ese evento. Sufrir, quedarte en el sufrimiento, quedarte en ese duelo o salir de ahí. La única manera de salir de ahí es empezar, uno, a pensar cómo esto lo vuelvo en un sentido de oportunidad. ¿Qué puedo hacer nuevo y diferente a partir de este momento? Dos, absolutamente ser testigo de esos pensamientos. Yo digo que todos los seres humanos tenemos algo que es un botón de pausa. Es como lo que tiene el control remoto de la televisión, ¿no? Entonces, cuando tú estás viendo una película y le pones pausa, la película se para. Pero no deja de suceder, se para y después continúa. Entonces, los seres humanos tenemos la capacidad de manejar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones a través de un duelo, ese que estamos viendo, que nos están preguntando ahí, o a través de cualquier evento que nos ponga en vulnerabilidad, porque ese ejemplo nos pone en vulnerabilidad, pero podríamos tener muchos otros. Pues llega un momento en que no te puedes quedar ahí y tienes que activar ese botón de pausa y decir, ok, yo voy a tener control sobre esos pensamientos, sobre ese sentimiento de derrota y voy a empezar a hacer un plan de acción nuevo y diferente. Es decir, con esta nueva realidad, ¿qué puedo hacer nuevo y diferente para salir de acá? Entonces, claramente, si vamos al ejemplo de la pérdida del trabajo que pregunta la persona que nos está acompañando, la respuesta es, ¿qué vas a hacer nuevo y diferente? ¿Sí? ¿Cómo vas a empezar a manejar entonces el nuevo normal que vas a vivir? ¿Sí? Con menos ingresos, con otro trabajo, sin trabajo, porque alguna solución debe tener hasta la peor tragedia del mundo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo porque es un ejemplo real para todos nosotros en nuestro país, de Natalia Ponce de León. Yo creo que no puede haber una tragedia peor que a una mujer le destrocen su belleza, porque era una mujer absolutamente hermosa por fuera, físicamente me refiero. ¿Qué tragedia puede haber peor que esa, no? Que seguir viviendo con una cara absolutamente dañada y cómo seguro tuvo un duelo, no me cabe la menor duda, seguro tuvo que buscar alguna ayuda, seguramente, pero a partir de ahí se pudo haber quedado ahí, como se quedan tantas personas que tienen tragedias de ese tipo. Es una mujer colombiana cercana a nosotros porque es de nuestro país y eso lo convirtió en una oportunidad. Al cabo de un tiempo, eso lo convirtió en una oportunidad. Ella podría no estar en el momento en el que está
con una fundación, contribuyendo, y probablemente por dentro no era tan bonita como era por fuera. No lo sé porque no la conocía, pero realmente siempre hay un momento de uno parar a manejar esos pensamientos, ¿sí? Y a decir, ¿qué pasa si yo me quedo en este papel de víctima? ¿Qué pasa si me quedo en este papel de tristeza? Y tal vez, ¿qué es lo que me estoy diciendo a mí misma para no salir de acá? Y cambiar esos pensamientos por pensamientos y acciones más propositivas hacia una nueva oportunidad con esta nueva realidad. Hoy hay una realidad en nosotros, hay una pandemia, hoy hay una nueva realidad, no nos podemos besar y abrazar cuando nos encontramos con unos amigos. Esa es una realidad. Es decir, no podemos luchar contra eso porque ya es un evento real. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora con la nueva realidad? Rueda.Tamara Dominic dice, el ya estar tan acostumbrados a un método nos pone en una zona de confort. Tenemos que mover de ahí, ¿qué? Tenernos que mover de ahí genera temor. Totalmente claro. Así es donde la resiliencia es el factor de éxito. ¿Qué consejos, dice Lady Munoz Ro, qué consejos podía dar para poder salir de eso? Pues yo creo que hay varios tips ya hemos hablado de dos, hemos hablado de ser testigo de nuestros pensamientos y no dejar que la mente trabaje sola. Eso realmente se hace y se hace de manera consciente. Yo creo que todos nos hemos encontrado, y si no lo va a suceder a partir de hoy, con pensamientos negativos, ¿no? Ni siquiera los decimos, pensamientos, no, esto está muy duro, ¿no? Entonces, lo primero es empezar a ser testigo de esos pensamientos y no dejar que la mente trabaje absolutamente suelta. Dos, de verdad hacer una pausa entre lo que pensamos y lo que hacemos y lo que hablamos, porque hablar en positivo no nos sirve si no trabajamos primero los pensamientos y esos diálogos internos. Entonces, usar nuestro botón de pausa y nuestra pausa entre pensar y hablar. Tres, enfocarnos en qué es eso que vamos a hacer nuevo y diferente, que podemos hacer, que está dentro de nuestro círculo de influencia, nuevo y distinto. Yo creo que todas las personas, y para hablar de la realidad actual que estamos viviendo, tenemos una lista de cosas que podemos hacer nuevas y diferentes. Entonces, otra herramienta, otra manera interesante de hacerlo es hacer esa lista de qué podemos hacer, qué podemos seguir haciendo, que veníamos haciendo y funciona en nuestra nueva realidad. Llámese un trabajo, un ejercicio, una generación de ingresos, depende del caso de cada persona y de su realidad, de su momento. ¿Qué debemos ajustar? Porque tal vez como lo hacíamos ya no funciona, ¿sí? ¿Y qué tenemos que dejar ir? Si es una persona o si es un trabajo, hay que dejarlo ir. No podemos permanentemente en un momento de cambio luchar contra lo viejo, porque lo viejo ya pasó, ya es otra realidad. Porque digamos que a mí me da un poco de curiosidad ver a veces los seres humanos que estamos, ¿cuándo será que quitan la cuarentena? ¿Será que ya podemos salir o no podemos salir? Al final es tu elección, si sales o no sales. Al final es tu elección si sales, cómo sales y qué haces. Al final, ¿qué más da si hay un decreto o no hay un decreto? Si la realidad es que hay una pandemia, que nos podemos contagiar y que dependiendo de cómo manejemos nuestra vida y nuestro sistema social, pues tendremos más o menos posibilidades de contagiarnos. Entonces, ¿qué vas a hacer nuevo y distinto a partir de ahora? Y literalmente haz un cuadrito escribiendo eso, lo que puedo mantener, lo que puedo hacer ajustes, lo que debo dejar soltar, ir, y lo que puedo hacer nuevo y distinto. Desde aprender algo que está hoy en día cogiendo mucha fuerza, desde meterme a un curso, desde, ¿por qué no decirle sí a una generación de ingresos que antes no era una opción? Porque es que también entra aquí el ego, ¿no? Yo creo que en estos momentos algo que nos juega, y el ego para mí es la mente, pero pues, ¿qué más da cómo se llame? Pero entra esa vocecita que nos dice, ¿te vas a poner a hacer eso? No, o sea, qué vergüenza. Si vas a ponerte a hacer pan de bonos para venderlos y distribuirlos, ¿cómo así? Si es que tú siempre has sido, ¿no? Exacto. Es decir, como tú dices, es algo clave. Si vas a vender esos productos, ¿no? Tú que eras el super ejecutivo, ¿en serio? No te... Es de verdad hacer ese ejercicio de dejar el ego a un lado, decir, hoy hay una nueva realidad, ¿qué voy a mantener que me ha servido? Porque algo
tenemos cosas que hemos ejecutado, hecho en nuestra vida que nos funciona, cosas que podemos ajustar y cosas para arrancar a hacer nuevas y diferentes. Y un ejemplo real, nosotros dos, José, si no estuviéramos en pandemia, seguro no hubiéramos hecho este live, te lo puedo asegurar. Total, ¿Sí? tienes toda la razón. Así funciona. Entonces, y probablemente no lo hubiéramos hecho porque tú y yo seguramente también hubiéramos dicho, uy, no, pero ¿a qué horas un live? No, o sea, no, porque yo tengo que ir a tal parte, tú a tal otra, tú a dictar un taller, tú estás en lo otro trabajo tuyo. Entonces, siempre hay una oportunidad en cada cambio. Lo que pasa es que no la vemos y nuestro set mental nos está diciendo, todo es una tragedia. No, es un nuevo comienzo en esa curva de crecimiento. Qué bonito. Y qué bonito que nos digas para marcar lo que acabas de decir. Hay cosas que tenemos que renunciar. Ahí consiste en que no nos resistamos al cambio. Hay cosas que tenemos que empezarnos a moldear, indudablemente, y en este momento tenemos que acogerlo, abrazarlo y empezar para adelante. Renunciar a esas cosas del pasado nos hace también volver a surgir, por lo menos quitarnos ese lastre tal vez que nos deja ahí, porque si empezamos a luchar con que todo, ojalá todo vuelva a ser igual, que aquí esté igual, que mi trabajo esté igual, entonces empezamos a luchar. No, empecemos a mirar, qué bueno, a qué estamos dispuestos a renunciar o a qué no estamos dispuestos, pero si en esta pandemia nos toca, pues deberíamos aprender a renunciar. Dice Farfán Colombia, cuando se pierde algo, no a alguien, uno se llena de miedo frente a nuevas oportunidades. ¿Cómo se desecha el miedo? Es de verdad complicado luchar contra el miedo, porque usted puede tener las decisiones que sean, las ideas que sean, puede haber hecho lo que sea, pero el miedo lo paraliza a uno, lo deja como en pausa. ¿Qué hago? Sí, total. No, yo creo que, pues, es que algo que yo digo con mis seres más allegados es que lo más difícil cuando uno trabaja en esto o hace esto es aplicarlo consigo mismo, porque los médicos también se enferman, ¿sí? Y los miedos yo creo que es algo de todos los seres humanos, todos lo hemos sentido. ¿Cómo luchar contra el miedo? Yo creo que tengo absolutamente claro el ciclo básico de cambio del que les hablaba ahorita, de que como se piensa, se actúa, y porque lo he vivido y lo he probado y sé que funciona porque está probado en temas de liderazgo personal. La primera manera de verdad trabajar contra el miedo es que de verdad no está en el hacer, sino en el ser, en lo que piensas. La primera invitación es ser consciente de los pensamientos negativos. Ejemplo, estoy con mucho miedo, no voy a arrancar eso. Estoy con mucho miedo a hacer esto porque qué dirá la gente. Es decir, ok, me estoy diciendo esto, ese es el input, el enter que le estás dando a tu computador. Entonces, eso es lo primero. Trabajar sobre esos pensamientos de víctima, de tristeza y de temor. Y lo segundo, pienso yo que pues funciona muy bien, es ir un paso a la vez, ¿sí? Es ir un paso a la vez. No sé, voy a decir cualquier cosa. Quiero ser absolutamente independiente y tener mi propia empresa. Hombre, una empresa no se crea de un día para otro. ¿Cómo será que puedo empezar? Y ahí es donde cuando yo digo enfocarse y hacer esa lista de qué puedo hacer nuevo y diferente, es también identificar cuáles son las acciones puntuales que puedo empezar a hacer para afrontar ese miedo a lo nuevo y a los nuevos pasos que tengo que dar. Entonces, ir un paso, poco a poco, poco a poco. Entonces, ¿cuál será mi primer paso? No sé, quiero ser un gran deportista y correr la maratón de Boston. Ok, no la vas a correr en un mes porque nadie se prepara en un mes, pero ¿qué puedes empezar a hacer hoy nuevo y distinto? Quiero ser independiente. ¿Qué vas a empezar a hacer hoy? O a vender o a comercializar, o qué live vas a empezar a hacer y con quién. ¿Cómo realmente tú puedes identificar tus primeros 3 pasos? El de la próxima semana, el dentro de un mes y el dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses para ver cómo puedo ir como chuleando. ¡Wow! Ya hice esto. Chulo. ¿Sí? Entonces, esas 2 cosas yo creo que son claves para uno tratar de trabajar esos miedos hacia lo nuevo y lo diferente. Acabas de hablar de algo clave y muy importante, me parece, porque es el manejo del tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas, punto. La gestión de ese tiempo es lo que realmente hace la diferencia, porque usted puede levantarse con muchas cosas por querer hacer, pero resulta que si no se organiza, pues no las va a poder plantear, simplemente van a estar en papel y no va a ser una realidad. Y voy a esto que nos dice una de nuestras seguidoras, dice, servir para eso que nunca he hecho, daré la talla. Entonces, como tú dices, primero
muchas veces no es necesario reinventarnos. A veces es mejor retomar lo que hacías hace algún tiempo que sabías que te gustaba, que retomar eso del ser, ¿qué eras tú? Es que yo, mi hobby era pintar, ¿qué tal donde por ahí sea realmente un mecanismo importante para tú poder conseguir dinero en esta época y recursos, llevar recursos a tu casa? Que se te olvidaron algunas técnicas, pues entonces ahí es donde nos vas a decir, ¿cómo utilizamos el tiempo? Porque, por ejemplo, esta persona que pintaba antes, se le olvidaron algunas técnicas para ir al ejemplo que nos ponen ahí, pero resulta que cómo vamos a invertir ese tiempo en poder dar paso a paso para volverme otra vez un máster en lo que yo era, en lo que sé y en lo que me gusta en este tiempo para poder empezar a conseguir recursos. ¿Cómo puedo gestionar el tiempo? Sí, lo que pasa es que, claro, pero mira qué ironías. Sobre todo en Bogotá, ¿sí? Pasábamos la vida entera quejándonos de que embarrada, es que uno en esta ciudad no alcanza a hacer sino máximo, no sé, 2 sesiones o 2 reuniones de trabajo al día, porque es que en los desplazamientos, y si ibas en Transmilenio mal y si ibas en carro también mal, o sea, como fueras, se te iba todo, o sea, se te iban 4 horas en desplazamiento, ¿sí? Hoy no tenemos ese problema. Hoy realmente tenemos las 8 horas o 10 o 12 del día en el mismo lugar, pues, o por lo menos la mayoría de nosotros, y no nos está alcanzando el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, al final el problema era el tráfico, al final era la distancia de la ciudad, o al final el problema tal vez también éramos nosotros. Entonces, eso que tú dices del manejo del tiempo y de la acción hacia eso nuevo que queremos hacer, pues es sí definitivamente que porque estemos en cuarentena, como le escuché también a alguien hace poco, eso, ¿quién dijo que cuarentena era botón de pausa? O sea, cuarentena, tin, paren la vida. No, la vida sigue. En este nuevo normal, cada uno de nosotros se debería preguntar, ¿cómo sigue mi vida en esta nueva realidad? ¿Sí? Porque hay cambios, la agenda es otra, el manejo del tiempo es otro, pero sí significa que también tienes que tener una agenda, que también tienes que tener donde tú quieras llevar tu agenda, si es en un Outlook, o si es en el papel, o si es en el celular, pero tienes que llevar una agenda, porque si uno no lleva una agenda, pues o cualquier día es productivo o todos los días son improductivos, entonces nunca vas a saber qué tan productiva fue tu semana. Y me refiero a productiva, no necesariamente a términos de generar ingresos, sino de hacer eso que te gusta hacer, eso para la cual tú eres muy buena, pero tienes miedo de empezar a hacer eso. Pero este es el momento que la vida nos está dando para separar 1 hora del día, 2 horas del día. Oiga, me voy a tomar este curso de marketing digital, me voy a poner a pintar, pues voy a aprovechar esta hora. O sea, yo creo que todos los que estamos acá sabemos que tenemos realmente más horas del día disponibles. Así tengamos el hijo en la casa, la esposa en la casa, el marido en la casa, pero de alguna manera si nos organizamos vamos a tener el tiempo para todo porque ya no nos estamos desplazando. Entonces, la invitación es que en esa agenda te asegures, ¿sí?, de que están los roles que para ti son los más importantes, el de profesional o trabajador, el de ama de casa, el de esposo, pero pues todos tenemos el mismo recurso de tiempo, el tiempo no se estira ni se encoge, es cómo lo voy a administrar teniendo en cuenta que no estoy gastándome 3 o 4 horas, yo tenía días que me gastaba literalmente 4 a 5 horas desplazándome. Así arrancar a las 5 de la mañana. Totalmente. Claro, hoy no. Que eso súmale otra hora no. alegando por las 4 horas que tuviste que desplazarte. Es porque uno le ponía ese ingrediente, Ave María, que jartera, el trancón en Bogotá, y ahí perdías tiempo. Mira, hablaste de algo muy importante en el cambio y se llama la aceptación, ¿sí? Yo creo que un ejercicio que todos debemos hacer en cualquier etapa de cambio es aceptar y no quejarnos. Porque es que si quejarnos nos ayudara, sería un hit. Yo me quejaría a las 24 horas como por terapia de desahogo. Como me dice mi hija mayor, y yo, pero te vas a quejar otra vez de eso, y me dice, me puedo desahogar, estoy en terapia. Y yo no sé si me está viendo, pero ella sabe que ella dice así. Entonces, si quejarse ayudara, pues qué rico, nos quejáramos todo, pero no ayuda porque volvemos a lo mismo. Tus palabras determinan tus acciones, y tus palabras están determinadas por tus pensamientos. Si le estás haciendo input al cerebro, que es nuestro disco duro, todo el tiempo en negativo, quejándote, esto es muy duro, esto es muy difícil, es que antes tan chévere, antes que nos podíamos abrazar y besar, sí era muy chévere, pero ya no podemos, hay una nueva realidad. Entonces,
sí, creo que ese diálogo de quejarse y de la no aceptación es un obstáculo en cualquier etapa de cambio. Asumámoslo, aceptémoslo, aceptemos el nuevo cambio. ¿Se fue el trabajo? Aceptémoslo, no está. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante nuevo y distinto? No hay ingresos, no los hay. Ok, ¿qué vas a hacer? Como dije hace poco, en época de crisis, la mitad de la gente se dedica a hacer pañuelos. La otra mitad se dedica a llorar. Tú eliges en cuál lado estás. Si Está en la buenísimo. crisis de los que lloran o los que quieren vender pañuelos. Dominique, algo que buscamos todos, y es una palabra que me gusta, pero que a veces fastidia porque es que uno nunca llega a la plenitud, y es la estabilidad. Todos buscamos la estabilidad, estar estables. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro punto de confort. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que hacer mayor esfuerzo, porque ya lo aprendimos, porque ya todo es como un paso a paso, que ya simplemente lo recitamos y lo aprendimos como una partitura musical. ¿Cómo entender que en este mundo esa palabra estabilidad, tal vez pienso yo sin ser experto, y me perdonas, Dominique, no existe? Tú tienes que estar en constante movimiento, y al estar en constante movimiento, pues simplemente te vas moldeando a lo que venga. ¿Qué hubo? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo Sí. lidiar con ese? No sé si sea, porque también pienso que es una de las causas de la resistencia al cambio, y es la crianza, y es la cultura, y son las costumbres, porque hablamos de estabilidad, porque por ejemplo en Colombia la gente siempre sueña con tener un apartamento propio y un espacio en donde estar. Entonces, hasta no llegar como a esas metas, no se siente tranquilo. Entonces ya tengo mi apartamento propio, pero resulta que no va a estar estable tampoco con el apartamento propio, porque de repente se quedó sin trabajo. ¿Qué va a hacer con ese apartamento? No hay estabilidad. Entonces tenemos que ser un poco más moldeables, ¿cierto? Sí, definitivamente. Mira, yo creo bueno, muchas personas traemos como ese, no sé cómo llamar eso, sí, creo que es un paradigma, ese paradigma de la estabilidad, y probablemente porque venimos de familias donde eso era un indicador de éxito, claramente, sí, era un indicador de éxito tener lo que tú dices, el apartamento propio, la casa propia, que lo llamábamos estabilidad, muchas de esas cosas, pero el mundo, por algún motivo, que ya no nos vamos a meter en ese campo espiritual porque es muy denso, pero por algún motivo, pues cada vez esa estabilidad existe menos, ¿no? Cada vez esa estabilidad, lo que llamábamos estabilidad, lo que hace es bloquearte más hacia los cambios y hacia la evolución. Entonces yo sí creo que otra vez volvemos a que es difícil, mira, los paradigmas, que es la manera en que vemos el mundo, ¿sí? La manera en que tú ves el mundo. Un paradigma es el que tiene apartamento propio está estable, el que no, no está. Eso es un paradigma. Un paradigma es la vida es dura, eso es un paradigma. O sea, los paradigmas son esa manera en que tú ves el mundo. Y ahí llegaron, y como dices tú, por la educación, por la crianza, por la familia en la que venimos, por la sociedad en la que nos El movemos. Son muchos sistema. motivos. Es el sistema. ¿Cómo cambia un ser humano los paradigmas? Solo de dos maneras. Son las únicas. Una, con un tramacazo en la vida, no sé si ese término lo entiende todo el mundo, pero algo muy fuerte que te pase en la vida, que es cuando tú escuchas que la gente dice, yo era uno antes de tal enfermedad, otro después, pues yo era uno Tocar antes de que fondo, como tocar fondo. se me muriera mi hijo, otro, yo era uno antes de la quiebra económica. Esos eventos hacen que tú cambies los paradigmas. Y ahí es cuando de pronto tú ese paradigma que tienes anclado, tú digas, uy, de verdad, yo sí que le daba importancia a tener casa propia, hubiera dado todo por tener mi hijo vivo que por tener una casa propia, hubiera dado todo por no quedarme viudo, en vez de, sí, ahí cambia uno los paradigmas. Y la otra vía que es menos dolorosa, mucho menos dolorosa, es con una profunda reflexión, ¿sí? Esta es otra vía de cambiar paradigmas. Parar y pensar y decir, tal vez esto no era tan importante. Ahora vemos mucha gente reflexionando a raíz de esta pandemia diciendo, tal vez no necesitaba comprar ropa diaria, semanal, mensual. Oye, tal vez hubiera podido antes jugar más juegos de mesa con mis hijos y no lo hacía sino por allá en vacaciones. Wow. Es una profunda reflexión. La gente está reflexionando a través de este evento. Entonces, la mejor manera, José, para responder esa pregunta es
Claramente yo no quisiera un evento fuerte para nadie, pero pues llegan en la vida, pero ojalá cambiáramos los paradigmas, más bien a través de una profunda reflexión y a partir de ahí, realmente que tus diálogos internos sean otros, porque es que esos limitantes y esas creencias limitantes que tenemos se llaman así porque te limitan, ¿sí? Entonces, la buena noticia es que realmente nunca es tarde para pensar distinto y actuar diferente. Nunca. Tenemos muchísimos ejemplos de personas que se han reinventado sin pandemia, ¿sí? De personas que se han reinventado y han empezado un nuevo comienzo simplemente a través de una profunda reflexión. Entonces, yo creo que aquí más que necesitar o un psicólogo, una terapia o leernos un libro muy bueno, es de verdad parar y reflexionar y decir, el cuadrito, o sea, ¿qué creencias limitantes tengo que me están bloqueando? ¿Sí? A raíz de esta nueva realidad en la que perdí mi trabajo, no tengo ingresos, mi negocio que funcionaba perfecto en esta situación no estoy facturando, ¿qué voy a hacer nuevo y distinto? ¿Y cómo voy a volver a empezar? Pero lo más importante de todo, que eso nos haga felices, ¿no? Que eso nos dé alegría, que eso nos permita sentirnos conectados con lo que para nosotros es lo más importante. Porque para ti lo más importante pueden ser tus hijos, pero no para todo el mundo. Hay gente que no tiene hijos, hay gente que lo más importante es, no sé, disfrutar con su pareja, con sus mascotas, con un proyecto de vida que tiene. Entonces es un poco vencer esas creencias limitantes y cambiarlas a través de una profunda reflexión para comenzar de nuevo, porque nadie está determinado a seguir la vida basado en esos paradigmas que te quedaron instaurados, solo si tú lo eliges. Hay algo muy complejo que me parece a mí con respecto a lo que estás diciendo y es, hay personas que no saben que están parados encima de un paradigma, es decir, hay personas que no saben que están viendo la vida y el mundo a través de una cultura, a través de su crianza, porque no lo entienden. Para muchos hay algo que es sentido común, pero resulta que ese sentido a veces no es el mejor de los sentidos. Entonces, ¿cómo identificar que yo estoy parado en un paradigma y que lo puedo cambiar? Porque ahí empieza, digamos, mi transformación, empieza, me imagino yo, en donde yo me doy cuenta que esto que estoy viviendo lo puedo ver diferente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy con un velo, como un caballito carretillero, que va así mirando para adelante y no mira el contexto, la profundidad? ¿Cómo hago yo para darme cuenta que estoy parado en un paradigma y que lo puedo transformar? Ahí sí aplica el famoso dicho de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es decir, yo creo que hay algo importante y es parar y pensar qué te hace feliz, ¿no? ¿Qué te realmente a ti te conecta con tu paso por la vida? Porque aquí estamos de paso, eso no es ninguna noticia nueva para nadie. Entonces, hay gente que está parada en su paradigma, pero no está siendo feliz. Y un buen termómetro para un ser humano desde su liderazgo personal, desde su empoderamiento de su propia vida, decir, ¿realmente esto me está haciendo feliz? O sea, realmente, no sé, trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, no ver a mi familia, ahora que la estoy viendo, estoy con un cheque increíblemente grande, ¿esto me hace feliz? No sé, pero ¿y cómo renuncio a esto? Entonces, una manera, un buen termómetro de saber si estás parado en un paradigma que no es probablemente el que más te deje fluir por la vida, es que no te sientas pleno con algo que estás viviendo. ¿Sí? Que no te sientas pleno. Pero a partir de ahí, José, pues sí, hay muchas personas que mueren en su ley, digamos que están convencidos de la manera en que ven la vida. Lo importante es que tú te sientas a gusto con la vida que estás teniendo, ¿sí? Y te sientas pleno y te sientas alegre, porque al final la felicidad es un tema muy trillado, pero yo por eso uso mejor la alegría, ¿sí? Que te sientas bien, cómodo, confortable, fluyendo con la manera en que tú ves la vida. Porque al final, pues son tus lentes. Los paradigmas son los lentes con los que tú ves la vida. Tú no puedes estar parando, revisando cuál es la manera de verlo. Todo el mundo, es como esta pandemia. Hay gente que dice esto es un castigo divino, otros que dicen no, esta es la consecuencia del planeta Tierra. No, cada quien tiene sus creencias. Pero ahora, yo con mi vida, ¿cómo hago? Pues paro, y cada uno de nosotros paro y reviso, ok,
La manera en que yo estoy viendo la vida realmente me está permitiendo fluir y me siento alegre cuando me levanto, cuando me acuesto a dormir, o realmente estoy anclada en unos paradigmas que me instalaron acá, ¿sí? El debería ser, deberías tener, deberías, no deberías, tienes que ser quien tú elijas ser, y cuando viene un tramacazo, un cambio que te saca de esa rutina, como esto que nos está pasando, pues qué buena oportunidad para uno revisar. Forzosamente tuvo que dejar algunas cosas, pero bueno, ese forzosamente nos está mostrando otras oportunidades. Es tan evidente que tú ves en todas partes la gente diciendo, ay, qué bueno un abrazo, que tenía que pasar esto, pues saber que un abrazo era chévere, ¿sí? Que saludar a alguien y hacerle así se sentía bien, pero te tenía que pasar esto. Entonces, esas reflexiones son las que te llevan a darte cuenta que tal vez venías en un paradigma que no era el que te hacía más feliz, ¿no? Aquí dice Paoli-Rueda. Me gusta mucho tu invitada, José. Hay que bajarse el moño y ponerse las pilas a salir adelante, a reinventarse. Así es. Hay que practicar la capacidad de la adaptación. Es una medida de la inteligencia del individuo. Acá también nos dicen, todo perfecto, se ven muy hermosos. Perfecto. Gracias. La crianza, totalmente de acuerdo, muchas gracias, sí. Dice Iguaneja, si la pandemia es una excusa, pero para reinventarme solo necesito quererlo hacer de verdad, volver a empezar. Bravo Dominique, nos dice acá Nana Gómez Castro 83. Que bueno, Ay, queremos tan linda. leerlos. Queremos leerlos. Bueno, quiero además de leerlos, que nos pueda regalar por último, ya nos dice una super herramienta que es simplemente partir en 3 y empezar como a planear, ¿cierto? Es nuestro plan de acción. ¿Qué otras herramientas, Dominique, nos puede servir en este momento para comenzar a actuar, para no quedarnos ahí paralizados y quedarnos como que van 2 meses de la pandemia y uno voltea a mirar para atrás y ¿qué hice? No hice nada, 2 meses y me pasaron lavando la loza, trapeando, etcétera, porque eso hay algo que hay que hacer y hay otras cosas que hay que sacar el tiempo para hacer que son muy importantes. Lo urgente y lo importante. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar? Pues hemos dicho varias, yo quisiera como más bien hacer un resumen, por decirlo así, porque hemos dicho varias, pero sí me siento muy cómoda que antes de terminar la gente se vaya con esa lista clara de las cositas que podría hacer, porque creo que eso es lo que agrega valor de este espacio contigo. Y me encanta lo de sin reserva, pregunte sin reserva, hable sin reserva, me fascina. E inspírate sin reserva. ¿Ah? Contigo, inspírate sin reserva. Me encanta, me encanta. Pues mira, tú has hecho mucho énfasis y me parece que es importante en el tema del manejo del tiempo, porque se pasó la pandemia y ¿qué hice? No hice nada. Pensé que estaba en pausa la vida y la vida no está en pausa. Al contrario, la vida nos está dando una oportunidad de gastar menos tiempo en desplazamientos, de gastar menos tiempo en la lluvia, en el cambio del clima, en el bus, en el carro. Y la vida nos está dando la oportunidad de revisar muchas cosas y de cambiar muchos paradigmas. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Para mí no ha sido fácil tampoco, para nadie ha sido fácil. Pero la realidad es que tienes 2 caminos ante cualquier evento que te suceda en la vida. Revisar y reiniciar en una nueva realidad, o victimizarte, entristecerte, abrumarte y confundirte. Entonces, esto hay que pasarlo a la acción. Un tip súper importante es parar y revisar tus pensamientos limitantes. Yo hago énfasis en esto porque ese es el punto de partida para que tú realmente lideres tus palabras y tus acciones. Tú no puedes, no, habla en positivo, todo está bien, visualízalo. Nada de eso funciona si tú tienes acá la loca de la casa disparándote diálogos en negativo o en víctima o en miedo todo el tiempo. Entonces, uno sabe qué frasecitas se le vienen todo el tiempo, algunas las expresa, otras se quedan acá. Tener la agenda clara de, sí, hay que lavar platos, sí, hay que hacer oficios, sí, hay que estar con los hijos, pero también qué voy a hacer yo, digamos, qué espacio de tiempo voy a reservar para eso que para cada uno de nosotros es importante. Porque lo que es importante para mí no es importante para José Fernando o para Pedro, Luis, Alfonso. Entonces, cada uno tiene una escala de valores muy distinta. Asegúrate que cada día de la semana, así estés metida en home office, estés con una multinacional conectada 24 horas, separes esos espacios. Hoy hablaba con alguien que es ejecutiva de una gran multinacional y me decía, estoy trabajando el triple,
estoy menos tiempo con mi familia, porque entonces ahora muchas compañías piensan que como estás en la casa, entonces tienes que trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, como si tú no almorzaras, no fueras al baño y no desayunaras, y es increíble. Entonces, asegúrate de separar esos espacios, porque no sé, porque estoy desvinculada de la vida laboral como empleada hace mucho tiempo, pero no creo que haya una empresa que tenga un contrato que le diga a la gente no puedes almorzar o no puedes ir al baño, no creo. Entonces, asegúrate que tengas en tu agenda esos espacios, ¿sí? Que para ti son vitales. Otro tip. Tercer tip, haz la lista. Haz la lista de qué va a pasar cuando tú elijas salir a la calle, no cuando el presidente Duque te dé permiso. Cuando tú elijas salir a la calle con esta pandemia, Ojo, ¿sí? ojo, que con eso, Dominique, hay gente que puede elegir, hay otros que no pueden elegir, que de hecho deben salir porque si no, no comen. Entonces, ahí es muy importante también tener claro que hay personas que lo podemos hacer, que somos afortunados, y muchos de acá que están conectados con nosotros lo pueden hacer, pero hay otras personas que lamentablemente las condiciones socioeconómicas no pueden decidir, deciden por ellos. Entonces hay que tener muy, muy claro eso también. Ahí la lección es cuídate, ¿no? Ahí la lección, o cuidémonos, los que eventualmente tenemos que salir. Yo justamente hace poco le recibí a un trabajador algo que me trajo a domicilio y lo vi sin guantes, sin el tapabocas y le dije, ¿por qué no te pones los guantes? No, sí, le dije, no, usted, o sea, cuídese, es su elección, cuídese, lo digo por usted, no por mí, porque yo estaba protegida, él no. Entonces, ahí la lección también, José, para las personas que están saliendo, porque tienen o porque deciden, es también cómo vas a manejar esta situación, ¿sí? Cómo vas a manejar tu cuidado de sí mismo y la responsabilidad social con tu familia. Hacer la lista, me parece que de todas maneras, así queramos o no, después de haber vivido esto, yo sí soy una absoluta convencida de que nada va a ser igual, porque en tu mente nada va a ser igual. O sea, solo haber vivido un tiempo sin abrazar gente, sin salir a reuniones, sin ir a cine, sin ir a un centro comercial, ya solo contar eso, tu vida probablemente va a ser distinto por haber vivido esta experiencia. Hay gente que dice, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Es que esto es normal, este es el mundo, bienvenido. Es que esto es Bien el pueda, nuevo siga, normal. Ajá, Sí. así es. Este es el nuevo normal. Entonces, la otra invitación es de verdad que hagan el ejercicio de hacer una lista, oiga, ¿qué voy a mantener? ¿Qué voy a hacer distinto? ¿Sí? Nuevo, diferente en mi vida a partir de ahora, porque creo que es una oportunidad para incorporar algunas cosas. Y todos los cambios nos traen esto, hasta la tragedia más grande del mundo, la enfermedad, la pérdida, siempre hay un contexto de oportunidad, que no lo vemos en ese momento, pero lo hay. Y hay gente que sigue sin verlo, pero esa es otra vez, pues su elección. Y es donde está la diferencia, donde uno ve, ¿y este por qué empezó? Y empezó a vender y empezó a hacer cosas y es mi vecino, está aquí al lado. ¿Qué es lo diferencia? Estamos en el mismo estatus socioeconómico, etcétera, pero este tuvo la idea, simplemente vio la oportunidad y le metió toda la gana y toda la fuerza. Muchas gracias. Me encantaría darte un abrazo. Estamos a distancia, pero pues es lo único, es la nueva normalidad, Dominique. Entonces, ¿normal mandarte un codazo? Es normal ahora. Yo te voy a mandar un beso. Chao, José. Un beso muy grande, pero antes de que te vayas, Dominique, quiero invitarlos porque esta semana tenemos temas que yo sé que son de todo su interés, para que pregunten sin reserva, para que se atrevan sin reserva, para que aprendan sin reserva. Por ejemplo, mañana vamos a hablar del rol de las mamás en medio de la cuarentena, en medio de este COVID-19, cómo se está transformando ese rol de las mamás. El próximo jueves vamos a hablar de las emociones y las enfermedades con un médico espectacular que además de ser médico es una persona con muchas cosas para entregarnos a nivel espiritual, con muchas herramientas bonitas que nos pueden ayudar, las emociones y las enfermedades. Y el viernes los quiero invitar a que nos riamos un rato. Se llama, he decidido ponerle el humor para salir de la rutina, para salir de la normalidad. Vamos a hablar con el Mono Sánchez, que nos va a hacer reír un poco sobre este momento. Hay personas que no tienen buen sentido del humor y que no le ven risa en esto, pero sé que el Mono Sánchez nos va a llevar a reírnos un poco y es importante que nos encontremos. Del martes a viernes, 5 de la tarde, sin reserva. Y un abrazo sin reserva para ti.
Igualmente, José, me parece espectacular lo que estás haciendo. Tú sabes que mantengo conectada contigo y este espacio nuevo me parece súper integral, valioso. Entonces, solo te deseo los mejores éxitos en esto que estás haciendo y te felicito porque estás aprovechando la oportunidad muy bien y tú sabes que cuentas conmigo para todos los temas en los que yo te pueda contribuir. Está súper invitada, muchas gracias. Y bueno, eso fue uno de los temas que yo empecé ¿y ahora qué hago? ¿Yo qué soy? Soy comunicador. ¿Qué es lo que sé hacer? Pues servir, Tal comunicar, cual. informar. Veía muchas cosas que estaban desinformando. ¿Cómo logramos, bueno, para informarnos con cifras y con todo eso están los noticieros que yo recomiendo ver? Que es que hay gente que dice, no vea noticieros para que no se, para que usted no se ponga mal. No, el que decide ponerse mal es uno, pero uno Así debe estar es. informado con las decisiones que se toman porque usted hace parte de una comunidad. Y si usted no se informa, entonces va a cometer cosas que, listo, le ponen una multa, eso no importa, pero lo que está haciendo es ir en contra de lo que la sociedad necesita. Ahí es muy importante estar informado. Elija el medio que usted quiera, un medio, eso sí, confiable, que manejen bien la información. Pero infórmese, no decida apagar el televisor, no recibir prensa, no leer nada, y simplemente leer los WhatsApp que le envían y todas esas cadenas que son mentiras muchas veces, porque así usted puede tomar buenas decisiones. Así es, Un y abrazo. aquí estamos tú y yo reinventándonos también y de eso se trata. Yo también estoy haciendo esto en esta etapa de mi vida, antes no los hacía y estoy fascinada contribuyéndole a la gente cómo liderar su propia vida. Entonces, para eso estamos. Dominique, no estamos reinventándonos, estamos retomando algo simplemente por un canal nuevo. Chévere, así Un es. abrazo muy grande. Gracias Cuídate. a todos también por estar en Sin Reserva. Cuídense mucho y estamos en contacto. Los espero mañana. Chao, que estén bien.